¿La morenada es peruana o es boliviana? La historia, los documentos y el origen de una de las danzas más debatidas de Sudamérica. Cada vez que se habla de morenada ocurre lo mismo en redes sociales, miles de comentarios y miles de personas discutiendo lo mismo. Algunos dicen que es boliviana y otros dicen que es peruana. Pero ojo, cuidado, para poder hablar de esto tenemos que separar tres conceptos que casi siempre se confunden: origen, historia y difusión. Porque una cosa es donde nace esta expresión cultural, otra es donde toma su forma definitiva y otra muy distinta es donde se expande. Hoy vamos a revisar documentos, investigaciones y testimonios que pocos conocen, porque no vamos a repetir discursos, sino vamos a ver las huellas que dejó la historia. Capítulo 1. ¿Qué es realmente la morenada? Pero antes debemos responder una pregunta: ¿qué hace que la morenada sea morenada? Porque este es uno de los errores más comunes en el debate. Se piensa que cualquier representación de moreno es precisamente morenada y no lo es. Pero investigadores hicieron una distinción importante. Dijeron que durante siglos existieron muchas representaciones de danzas de moreno en territorio boliviano, como La Paz, Oruro y Potosí. Pero no precisamente la danza de morenos es la morenada. ¿Pero qué diferencia la danza de morenos de la morenada actual? La diferencia fundamental es que la antigua danza de los morenos era una representación sencilla centrada en el personaje del moreno. La morenada actual, en cambio, es el resultado de siglos de evolución, incorporó nuevos personajes, enriqueció su música, transformó sus trajes en auténticas obras de arte y se convirtió en una de las expresiones más espectaculares, importantes del folclore boliviano. ¿Pero dónde aparece la morenada como la vemos hoy, con su música, sus pasos, sus máscaras y sus trajes? Porque ese detalle cambia completamente el debate. Capítulo 2. El argumento de Puno. Peruanos sostienen que la morenada nació en Puno, principalmente porque es parte fundamental de la fiesta de la Candelaria. Y nadie puede negar que la morenada ocupa un lugar muy importante en la cultura puneña. Entonces surge una pregunta: ¿la importancia de una danza en un lugar define su origen? Porque existen expresiones culturales que nacen en un lugar y posteriormente se expanden a otros territorios. Por eso debemos seguir investigando, y para hacerlo debemos abandonar las opiniones y buscar documentos. Capítulo 3. Los documentos comienzan a hablar. Uno de los primeros nombres que aparecen al investigar es Emilio Romero y su monografía sobre Puno. Publicada en 1928, encontramos descripciones detalladas de la región. Sin embargo, los investigadores bolivianos sostienen que allí no aparecen registros tempranos equivalentes a las comparsas de morenos documentadas en Bolivia. Otro nombre que aparece es Inocencio Mamani. Él describe que muchas expresiones culturales bolivianas empezaron a influir en la cultura puneña. Estas empezaron a aparecer en las primeras décadas del siglo XX. Aquí es donde aparece un elemento clave: los siku morenos, una danza parecida en Sica Sica, La Paz. Curiosamente, algunos lo usan como prueba de que es de origen peruano, pero muchos investigadores bolivianos la usan para mostrar precisamente lo contrario. Una evidencia de la expansión cultural desde Bolivia hacia Perú. ¿Pero qué papel representan los siku morenos dentro de este debate? Para el Perú, los siku morenos son la partida de nacimiento. Los investigadores peruanos explican que, mucho antes de las bandas de bronce actuales, el baile se acompañaba exclusivamente con bombos y sikus, con fotos y agrupaciones del siglo XIX en Puno. Defienden que la danza es un patrimonio andino que nació libre de fronteras en la otra vereda. Bolivia asegura que el siku moreno es boliviano. Sus historiadores argumentan que este estilo nació en 1875 en los barrios populares de La Paz como una creación mestiza. Según su postura, Puno adoptó la tradición recién en la década de 1890 por la migración. Capítulo 4. El argumento del virreinato. Otro argumento frecuente señala que el territorio boliviano perteneció al virreinato de Perú, y eso históricamente es correcto. Pero aquí aparece una pregunta mucho más importante:
La morenada nació dentro del periodo virreinal. Los investigadores que defienden el origen boliviano dicen que no, porque apareció cuando Bolivia ya existía como república. La Real Audiencia de Charcas hasta 1825 era parte del Virreinato del Río de la Plata, parte del ente político principal que era el Reino de España, del Imperio Español. Primer documento, el Iuti Possidetis Juris, que fue decretado por los libertadores. Esto dice claramente que los territorios y las fronteras de los nuevos países se mantendrán según las jurisdicciones que estos administran antes de las independencias, según los mapas de 1810, lo que demuestra que la Real Audiencia de Charcas en 1810, según la cartografía, no era parte del Virreinato del Perú, sino del Virreinato del Río de la Plata. Segundo documento, decreto del virrey José Fernando de Abascal y Sousa. Este decreto es del 13 de julio de 1810. Este virrey es el que le pone el apodo de Alto Perú y aclara que está anexando solamente la Villa Imperial de Potosí, la ciudad de La Paz y Córdoba del Tucumán, a lo que va a ser el Virreinato del Perú. Pero esta anexión es ilegal, debido a que él era virrey del Perú y no tenía autorización del virrey del Río de la Plata, y tampoco tenía autorización del rey de España. Por tal motivo, esta anexión es ilegal. En el decreto reconocen que estas provincias, o sea, Potosí, La Paz y Córdoba del Tucumán, pertenecían al Virreinato del Río de la Plata y que van a estar anexadas hasta que se restablezca el legítimo mandato del virrey de Buenos Aires. Con esto queda claro que el virrey José Fernando de Abascal reconoce que el Alto Perú, que él denominó a la Villa Imperial de Potosí, a la ciudad de La Paz y a Córdoba del Tucumán, ningún otro lugar más es Alto Perú, era perteneciente al Virreinato del Río de la Plata y no al Virreinato del Perú. Y dicha anexión era temporal. Tercer documento, decreto del 9 de febrero de 1825, del mariscal Antonio José de Sucre. En el punto 3 claramente reconoce que las provincias del Alto Perú pertenecieron al Virreinato de Buenos Aires, en otras palabras. Cuarto documento. La primera constitución de la República Peruana claramente dice en su artículo 6 que fijará límites una vez que ya estén completadas las independencias del Alto y Bajo Perú, lo que significa que ya pensaban en fijar límites entre ambos países. Por eso ellos dicen que no deberíamos basarnos en antiguas fronteras coloniales, sino en algo mucho más simple, donde aparecen los primeros registros históricos de la morenada. Capítulo 5. El desafío de los documentos. Y aquí llegamos probablemente al núcleo de la discusión, la evidencia documental. Mientras las redes sociales discuten, los historiadores buscan fechas, fotografías, actas, fraternidades, registros escritos, y cuando reunimos esta información aparece una cronología interesante. Aparecen destellos de lo que sería la morenada actual. Aparece la morenada zona norte. Esta es una morenada de Oruro y es un antecedente histórico. Capítulo 6. Taraco y el núcleo aymara. Uno de los autores muy citados en estos debates es el Tercio Tiwanacocha. Su tesis sostiene que la morenada posee un núcleo profundamente aymara y que sus formas más antiguas y complejas se desarrollan precisamente en territorio boliviano: Taraco, Achacachi, La Paz y Oruro. Según esta postura, cuando una tradición nace en una región específica, suele conservar allí sus expresiones más completas. Y esto sería lo que ocurre con la morenada. No solamente son documentos antiguos, sino también hay continuidad cultural. Pero ¿por qué Taraco es tan importante dentro de la investigación? Es considerada por investigadores como la cuna histórica de la morenada. Su importancia radica en la creación de la estética de la danza, el diseño de sus trajes y el nacimiento de las primeras comparsas organizadas a finales del siglo XIX, pilares de su importancia cultural, origen estético y coreográfico. Las investigaciones históricas, como las del antropólogo Edgar Nina, identifican a Taraco como el punto de partida donde se consolidó la indumentaria del danzante aymara y la estructura musical de la comparsa, innovación en la vestimenta.
7. La pregunta más importante. ¿Y si mañana apareciera un documento puneño más antiguo, esto cambiaría la interpretación histórica? Posiblemente. Capítulo 8. Origen, desarrollo y difusión. Uniendo las tradiciones de La Paz y Puno, década de 1960, el auge moderno. Fines del siglo XIX, el inicio. La danza cruzó la frontera de forma natural gracias al comercio y la migración. Comenzaron a contratar bandas bolivianas e importar los pesados trajes de Oruro y La Paz, desatando la locura masiva por el baile en la fiesta de la Candelaria. Capítulo 9. El papel de Oruro. Y muchos coinciden en algo. La morenada moderna, como la vemos hoy, alcanza su punto más alto de consolidación en Oruro. Aquí aparecen elementos visuales, musicales, coreográficos y organizativos que terminan definiendo la imagen internacional de la danza. Pero ¿dónde aparece por primera vez el sonido como lo conocemos hoy, como morenada? Conclusión. Los gobiernos cambian, el tiempo cambia, las personas cambian, pero hay algo que permanece y es la evidencia. El origen y la mayor evidencia se encuentra en Bolivia. Y esto no quita el amor y todo el arraigado que está esta danza a la comunidad peruana. Pero la pregunta era, ¿dónde nació? Y entonces no cabe duda, la morenada es boliviana. Y entonces ya sabes, si quieres saber más sobre el folclore boliviano, no te olvides seguirnos, suscribirte para aprender mucho más de folclore. Esto es 100% Bolivia.